Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son las siguientes. El lanzamiento de Basil se hará efectivo el 22 de septiembre. LG Electronics crea su propia wallet llamada Walipto. Bitcoin continúa cayendo y según expertos podría llegar a los $10.000. Ethereum en nuevos máximos por la llegada de The Merge. Dollar Digital Project avanza hacia la implementación del dólar digital. Recuerda darnos un like, suscribirte y darle a la campanita para poder continuar haciendo contenido como este. Quédate que comenzamos. El próximo 22 de septiembre se lanzará Basil, el tan esperado hard fork de Cardano, que ocurre 3 meses después de la primera fecha objetivo, ya que se ha tenido que reprogramar 2 veces. Charles Hoskinson dice que las últimas pruebas han sido satisfactorias y ha asegurado que no habrá más retrasos. Esta información la corrobora Input Output, comentando que han obtenido la garantía de los operadores, de grupos de interés y de las comunidades dApp. Con esta ya son 5 las actualizaciones de la blockchain de Cardano, y dicha cadena de bloques incluirá mejoras en Plutus, su lenguaje de programación. LG Electronics, el gigante de la electrónica de consumo, está trabajando en Walipto, una wallet de Bitcoin y de otras criptomonedas. LG ha solicitado a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos el registro de su invención, a la vez que esta se encuentra en fase de desarrollo. En la información de la patente se detalla que Walipto es un software de ordenador para usar como una wallet digital, para administrar y verificar transacciones con criptomonedas en una blockchain. Walipto también dará la opción de intercambiar Bitcoin y otras criptomonedas desde la misma aplicación. Esto hará necesaria la implementación de un exchange, aunque también está la opción de que LG planee tener su propio exchange. En el programa de actualidad y noticias sobre criptomonedas CryptoCapital señalan que Bitcoin no tiene precio actual de consolidación y en los próximos días irá mostrando debilidad. Durante la última semana, Bitcoin ha oscilado entre $20.500 y $19.600, por lo que no ha comenzado ningún movimiento alcista. Según los expertos del programa, la criptomoneda seguirá perdiendo valor en lo que queda de año, ya que necesita levantar su liquidez antes de empezar su periodo alcista. Por lo que al carecer de consolidación, la llegada de los pagos de Mt. Gox y el merge de Ethereum, el precio de Bitcoin podría caer hasta los $10.000 según expertos. Aquí en Bit2Me lo que sabemos es que el futuro nadie lo conoce. Todas las semanas se hacen predicciones sobre el precio y el valor de las criptomonedas. Lo que te recomendamos es que te informes, aprendas y realices tus propias estrategias de inversión. Y con respecto a esta noticia te lanzamos una pregunta. ¿Crees que Bitcoin podría bajar a los $10.000? Si es así, déjanos tu opinión en los comentarios. Ya sabes que el más destacado lo pondremos en el noticiario de mañana. Solo quedan 12 días para la llegada de The Merge y la actividad en la red de Ethereum está en nuevos máximos con más de 200 millones de direcciones únicas. ¿Pero es un crecimiento significativo? Bueno, hay que tener en cuenta que ha aumentado en 2 millones de direcciones únicas en los últimos 30 días, o lo que es lo mismo un promedio de 70.000 al día. Aunque tenemos que tener presente que el crecimiento de direcciones únicas no está relacionado con una mayor actividad, porque un mismo inversor puede tener varias direcciones. Si echamos un ojo a la cantidad de ETH en staking en Ethereum 2.0, vemos que hay un crecimiento constante en los últimos meses, llegando a la cifra total de más de 13.509.375 ETHs el 31 de agosto, lo que supone más de 300.000 ETH nuevos en Ethereum 2.0 en un mes. Muchos analistas predicen que el precio de Ethereum se disparará después de la fusión, pero hasta que el momento no llegue, no podremos saber con certeza qué ocurrirá. Dollar Digital Project avanza hacia una implementación de la moneda digital CBDC para el dólar. El próximo mes se dará inicio en Estados Unidos a un sandbox regulatorio que permitirá poner en marcha una CBDC para el dólar, según la asociación creada por Accenture y por la fundación Dollar Digital. El objetivo es llegar a obtener una moneda digital que permita tokenizar el dólar, que es la principal moneda de reserva en el mundo. Una de las entidades principales que participan en el sandbox regulatorio es Ripple, empresa emisora de XRP, y que además está en una disputa legal con la SEC, la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos. No olvidemos que esto llega pocos días después del anuncio de que la Fed lanzará el verano que viene su sistema alternativo a las CBDC conocido como FedNow.
Y si has llegado hasta aquí, posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos aquí. Si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Por último, recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal simplemente pinchando en el botón de aquí abajo. Un abrazo, bitumeros, nos vemos mañana con más noticias. ¡Adiós!